Este es el segundo bloque de la mañana de La Diaria. Seguimos haciendo radio desde el Café La Diaria en Bacacay, casi digo Bartolomé Mitre, que es a la vuelta, en Bacacay, peatonal, esquina Buenos Aires, a donde llegó hace un rato ya el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que es nuestro entrevistado en esta jornada. José Carlos, bienvenido a la mañana de La Diaria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenés que decir que llegué temprano. Muy temprano, sí, sí. En fin, gané puntos ahí. Bueno, veremos. Puntos, no sé, gané puntos ahí. Que no sea una forma de condicionar a la entrevista. No, pero un dato de la realidad. Es cierto que fuiste espectador del comienzo del programa, prácticamente desde detrás de la línea de cámara, donde hay un conjunto de compañeros y compañeras realizando distintas tareas. Hablando de tareas, el gobierno transcurre, digamos, o vive su día número 97. Son 3 meses de gestión, ya holgados, ¿no? Algo más de 3 meses de gestión. 5% y décimas. Bueno, ahí está. Eso da el porcentaje, ¿no? El 5%. La proporción del tiempo que ha transcurrido. Hace unos días tuvimos en esta mesa a Gerardo Caetano, ¿no? Historiador, politólogo, y él entendió que el comienzo del gobierno, o dijo aquí, que el comienzo del gobierno, a su criterio, no fue bueno por algunos episodios acumulados, tales como los que llevaron al cese de jerarcas como la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, hoy diputada del Frente Amplio, la ex vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos Alejandra Koch, o el ex presidente del Instituto Nacional de Colonización Eduardo Viera, y también señaló de un modo crítico la forma en la que el gobierno comunica, cómo ha intervenido o no en determinadas discusiones, a veces alentadas por la oposición. ¿Qué visión se tiene desde dentro del gabinete? Bueno, que siempre se puede hacer las cosas mejor, pero bueno, me parece también que hay un grado de ansiedad y de exigencia, no digo Gerardo Caetano, lo digo conceptualmente, sin tener en cuenta que va a ser el 5% de un gobierno. Entonces, el Frente Amplio asume esta responsabilidad, tiene que entrar a todas las áreas de gobierno, no es lo mismo una transición, por más que es una tradición uruguaya que se da, que te digan cómo están las cosas, que después tenés que administrarlas. Entonces, creo que el gobierno está desarrollando una tarea que está alineada en cuanto a los objetivos que se planteó en el programa. Y eso es lo fundamental, es decir, no estamos haciendo cosas que sean en contradicción a las que dijimos en campaña. Pongo un ejemplo. En la campaña última, en la anterior había un debate de impuestos, sí o no. Y antes de la pandemia, el expresidente Lacalle Pou aumentó de una el IVA en 2 puntos. En realidad redujo un descuento. Bueno, a ver, si vemos la cantidad de transacciones comerciales que se hacen con las tarjetas de débito en el Uruguay, es enorme. Entonces, de hecho, es cierto, un beneficio que le daba de 4 puntos de IVA el gobierno del Frente, él lo redujo a 2. Y de hecho, en todas las transacciones comerciales, pagaste 2 puntos de IVA más al comienzo de un gobierno. Entonces, nosotros estamos en una etapa que no queremos refundacional y además preferimos un estilo de no estar haciendo anuncios de los anuncios de los anuncios. Preferimos tener una forma de comunicación que cuando tengamos algo concreto, lo planteamos, lo desarrollamos y lo comunicamos. También se ha registrado, digamos, o hay registros de la actividad parlamentaria, eso iba, que dan cuenta de una cantidad de proyectos de ley enviados al Parlamento por el Poder Ejecutivo menor que la que se ha dado en otras ocasiones. ¿Cuánto incide en eso el hecho de que este gobierno sea el primero, desde los años 90 hasta aquí, que no cuenta con mayorías parlamentarias? ¿Cuánto condiciona eso la iniciativa gubernamental? Bueno, es una muy buena pregunta esa que no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque por lo menos yo no lo analicé desde ese lugar. Capaz que pensás más veces antes de enviar un proyecto por esa situación. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Pero sobre todo, pero no en la generalidad. Por ejemplo, voy a ser muy transparente en esto. Nosotros nos comprometimos a enviar una serie de iniciativas que lo vamos a hacer a la brevedad. Voy a nombrar 2 importantes para no irme por la rama.
por ejemplo, la participación de los docentes en los consejos desconcentrados. Eso lo vamos a hacer. Estamos en elaboración de ello porque primeramente tenemos que definir dentro del Poder Ejecutivo, porque no va a ser exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer, o el tema de la Universidad de la Educación, donde fui a hablar de los dos asuntos, sobre todo a la Comisión del Senado de Educación, y transmití la idea de hacerlo y lo vamos a hacer a la brevedad. Pero bueno, también es claro que se va a ver un ámbito de debate y de construcción que es inédito. ¿Por qué es inédito? O sea, todos los gobiernos en retorno a la democracia ahora tuvieron, entre comillas, lo digo porque no es así, efectivamente así, su mayoría automática, ¿tá? O propia, más que automática, propia. Bueno, esta es la primera vez que no es. Entonces, vamos a ver cómo transita, porque hay cosas que dependen de todos, ¿no? Ahí mencionaste dos temas que teníamos previsto abordar. Lo vemos después si quieren. No, pero di los títulos. Me parece que es interesante meternos con esos dos antes de pasar a cuestiones más recientes, como el decreto que se conoció ayer. Con respecto al gobierno de la educación o de los subsistemas educativos, en los que en su momento hubo consejos que fueron sustituidos por direcciones generales por el gobierno anterior, eliminándose la presencia docente en esos ámbitos, que son la hoy Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Técnico-Profesional. Ahí la idea es volver a los consejos tal cual funcionaron en el pasado, o puede haber modificaciones, puede haber otro tipo de ingeniería o de estructura. Puede haberla, pero no está definida. Es decir, la esencia es volver a la participación de los docentes en la conducción de estos consejos de concentrado, porque fue un compromiso de campaña y porque creemos que cualquier desarrollo de política pública educativa tiene que contar con los docentes en su participación, sin dejar de lado que la responsabilidad de la conducción es del gobierno. ¿Está claro? Pero, digamos, así como cambiaron ellos con la LUC todo ello y después cambiaron las referencias en el resto de las leyes a la dirección, como dirección general, sustituyendo los consejos, tenemos que analizar, por ejemplo, desde el punto de vista potestativo, esto es todo lo que estaba antes en los consejos concentrados y todo lo que está en el Codicen, ajustar un poco eso, pero a la brevedad vamos a presentar el proyecto. La brevedad, mi idea es hacerlo en junio, julio más tardar. En términos de integración, los viejos consejos tenían 3 integrantes, digo bien. Sí, claro, pero además tenían, por ejemplo, determinadas potestades respecto a los programas, los planes, que después se concentró esencialmente más en Codicen. Entonces tenemos que analizar esa situación que desde mi lugar yo voy a conversar mucho con ANEP, porque digamos, quien puede mandar el proyecto de ley es el Poder Ejecutivo, no lo puede mandar la ANEP, pero esto refiere al funcionamiento de la ANEP. Por lo tanto, la opinión de la ANEP y su Codicen es clave. La integración de 3 garantizaba mayoría de la conducción política con 2 integrantes y presencia con una persona de justamente el sector docente, aún sabiendo que todavía no están definidos los detalles más finos. La idea a priori es que en términos de integración se mantenga o se vuelva ese esquema. Sí. Digo para contestar concreto, ¿no? Está claro. Pasando al otro proyecto de ley que mencionaste, que es el de la creación de una universidad de la educación, algo que desde el Frente Amplio se busca como objetivo desde hace mucho, que en su momento llegó al Parlamento y no consiguió las mayorías necesarias. Ahí se precisa una mayoría especial, si no me equivoco. O sea que se podría decir que es un escenario más complejo en términos de negociación política. Sí, más complejo. Es más complejo, pero bueno, yo me fui bastante esperanzado en cuanto a lo que fue la presencia nuestra en la Comisión del Senado, porque los partidos políticos que están ahí representados de la oposición dijeron que tenían voluntad de aprobar una Universidad de la Educación. Bueno, es claro que acá la mayoría especial se requiere para la creación de un ente. Son los 2/3, ¿verdad? Los 2/3 no lo tiene el Frente Amplio ahora, no lo tuvo antes, ni lo va a tener ningún partido político en la perspectiva electoral que existe en el país.
Por lo tanto, si tú querés una universidad de la educación, no hay otro camino más que buscar acuerdos para que te den los votos a los efectos que haya un ente autónomo. Para que te den los votos para que haya un ente autónomo, hay que buscar acuerdo en la gobernanza. Y conversar mucho con los actores educativos. De hecho, es lo que tenemos previsto hacer en todo el país. Por lo tanto, ese es el camino que pensamos desarrollar. ¿El Frente Amplio estaría dispuesto a sacar adelante un proyecto de ley de creación de una universidad de la educación que no incorpore autonomía y cogobierno como se conocen, por ejemplo, a nivel de la Universidad de la República, si así lo determina la negociación con los partidos Nacional y Colorado, por ejemplo? A ver, la posición política del Frente Amplio es que haya una universidad autónoma y cogobernada. Ahora, también sabemos que eso no lo llevan los partidos tradicionales. También sabemos que nosotros transitamos por la UTEC en la creación de un gobierno del Frente Amplio y con el apoyo del Frente Amplio. Por lo tanto, tenemos ese precedente. Hay un dicho que un viejo político me enseñó hace muchos años que decía: cruzaremos el río cuando lleguemos al puente. Bueno, esa negociación, por decirlo en esos términos, se va a realizar seguramente en el Parlamento. Y ahí buscaremos puntos de acuerdo para que haya universidad. Pasando a asuntos más cercanos en el tiempo, en la discusión pública o en la agenda informativa, en las últimas horas, el Poder Ejecutivo derogó un decreto, el decreto 31/024 del gobierno anterior, que había generado un mecanismo por el cual las universidades privadas con más de 20 años de actividad y sin observaciones graves podían solicitar la autorización definitiva, que implica un mayor grado de autonomía, por ejemplo, para aprobar nuevas carreras, modificar planes de estudio y también para apertura de nuevas sedes. Es decir, que era un decreto que regulaba la educación terciaria privada y la derogación llevó, para empezar, a que cayeran esas autorizaciones definitivas. ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, se tomó por varias razones. En primer lugar, porque no estábamos de acuerdo con el contenido. En segundo lugar, porque creemos que no tuvo el proceso desde el punto de vista jurídico que debía tener a los efectos de la aprobación de este decreto. En tercer lugar, porque creemos que para desarrollar un decreto en esos términos tiene que tener niveles de consenso y de acuerdo mayores y de involucramiento de los actores educativos, en este caso de nivel de terciario superior, que no los tuvo. Este decreto tuvo la recusación de la Universidad de la República. No tuvo el involucramiento real de las universidades privadas. Tuvo una posición bastante lejanía de la ANEP en su momento. Y tiene algunos contenidos, que tú lo describiste en la presentación de la pregunta, que nosotros entendemos inconvenientes. No obstante ello, lo que sí hay es, de nuestra parte, en primer lugar, la voluntad de inmediatamente ir al Consejo Consultivo, hacer un llamado a los actores y hacer un nuevo decreto, y a su vez tomar algunas acciones que estaban en el decreto derogado, que eran positivas. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo que es la educación a distancia, por decirlo de alguna manera, la educación a través de medios electrónicos. Bueno, eso tiene que tener un funcionamiento y eso lo vamos a hacer. ¿En las mismas condiciones que establecía el decreto del gobierno anterior o con modificaciones? Vamos a conversar con los actores. Hay algunas universidades privadas que tienen más de 40 años en el Uruguay que reclaman y precisan esas herramientas, también la universidad, en esos términos. Y además quiero decirlo en esto, es decir, bien claro, acá no se eliminan, digamos, carreras que ya existan, ni funcionamiento que ya exista de las universidades privadas ni públicas. Acá lo que se cambia es lo que se hizo en un decreto, y decreto que se hizo después de las elecciones del balotaje. Entonces, no hubo tiempo operativo real para que vos digas, bueno, estoy en el segundo año de tal carrera
y me cortaron. En la transición que usted llevó adelante con el entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, ¿estuvo este tema arriba de la mesa? ¿Hubo intercambio al respecto? ¿Ustedes pudieron plantear sus reparos con respecto a que con tan poco margen político del gobierno anterior esto se llevara adelante? Mire, primero, cuando empezamos la transición, cuando esto se decretó, no se había designado a nadie. O sea, yo no estaba designado como ministro por Yamandú. Segundo, cuando hablamos con da Silveira, que tuvimos un muy buen diálogo, fueron 2 reuniones que tuvimos y luego se desarrollaron en las unidades ejecutoras, es decir, director de cultura con director de cultura, educación con educación y así todo. Yo lo que le transmití es que ellos tenían todo el derecho para hacer, desde el punto de vista constitucional, hasta el fin de su mandato, los que entendieran, aunque yo no lo compartiera. Este era un caso. El otro fue las pruebas que llevaron adelante con digamos, la acreditación de título universitario. Las pruebas se terminaron haciendo, si no recuerdo mal, 26 y 27 de febrero. Y bueno, si tú sabes que el partido que ganó la elección nacional siempre estuvo en desacuerdo con eso y ganó la elección nacional e igual lo llevas adelante, tenés potestad para hacerlo y nosotros para desandar un camino que cuando la gente votó sabía que este era nuestro programa. Entonces, en esto no hay nada refundacional. Lo que hay es una diferencia con respecto a lo que se venía haciendo. Usted recién dijo que las instituciones universitarias o terciarias privadas cuya autorización definitiva cayó producto de este decreto del actual gobierno, en realidad siguen funcionando con normalidad, dictando sus cursos, o sea que no hay allí dificultades. ¿Cuáles son concretamente las afectadas, más allá de que el funcionamiento normal se mantiene? Son las que tú describiste en la pregunta. Es decir, de memoria no te puedo decir, pero Universidad Católica, Asociación Cristiana de Jóvenes y algunas más. Universidad ORT, Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa y Universidad CLAE. Ahí está el universo de 6 instituciones. Sí. Pero eran carreras que empezaban o potestades que se tenían, por ejemplo, para abrir sedes, para duración de carreras y demás, que estamos hablando en el Uruguay, que existe desde hace 40 años, una situación de competencia también, porque vos tenés una Universidad de la República que emite títulos previo a la formación y tenés privadas. Entonces, el rol del ministerio es un rol importante a la hora de, de que las opciones de la gente sean creíbles, confiables y además que haya ecuanimidad en las decisiones. Una de las políticas centrales del gobierno anterior fue la denominada transformación educativa, ¿no? Una serie de cambios en el ámbito educativo, de reforma en todo caso, que fue impulsada particularmente desde la Administración Nacional de la Educación Pública durante la gestión del hoy senador colorado Robert Silva. El actual gobierno ha comenzado el proceso de revisión de esos cambios y en el comienzo del proceso empiezan a darse algunas discusiones con sindicatos en el sentido de, bueno, qué se debe cambiar y qué no. A criterio del ministro de Educación y Cultura, ¿cuáles son los aspectos que deberían reverse de lo que hizo en materia educativa el gobierno anterior? Primero, yo reivindico la independencia de los sindicatos respecto al gobierno y ni que hablar al Frente Amplio. O sea, acá tienen roles distintos, representan cosas distintas. Nosotros, obviamente, nos gusta acordar la mayor cantidad de cosas que podamos acordar. Y en eso vamos a trabajar sin lugar a dudas. Ahora, eso no indica, que podamos acordar todas las cosas. Después, ¿qué aspectos tienen que ver? Yo en esto voy a eludir un poco la respuesta a propósito. ¿Por qué? Porque creo sí que por una parte de los cambios que tienen que ver son 2. Uno referido a la parte del involucramiento de los actores educativos, que entiendo que la administración pasada no fue en los términos que se tenía que hacer. Entre otras cosas, las asambleas técnico-docentes rechazaron casi por unanimidad los contenidos de la transformación educativa. Y 2, los aspectos del peso administrativo
que tienen los docentes en su tarea. Después, la parte que yo no te contesto es la más específica de los cambios curriculares, de los cambios de contenidos. Por ejemplo, el peso de las competencias. Ponele, yo te diría que me parece que es muy dogmático caer en aquellas competencias contra la forma clásica de los contenidos. Me parece que no es por ahí la cosa. Ya había experiencias de competencia o utilización pedagógica de las competencias en los aprendizajes en los gobiernos del frente. Y, digamos, embanderarse en algo, en una cosa u otra, por contenidos o competencias, me suena un tanto dogmático. ¿Usted defiende una visión combinada en todo caso? Yo creo que no tiene que haber dogmas en esto. Eso es lo que pienso. ¿Y cómo baja eso a lo que pasa la elaboración curricular? Lo que pasa es que ese es el camino que no me voy a meter, porque eso es competencia de la ANEP. Puedo opinar, pero me parece que es muy específico y que la ANEP hace bien en tomarse los tiempos para hacer un proceso gradual y sostenido. Acá no hay una concepción de tierra arrasada, ni de decir, mire muchachos, siga. Acá hay que analizar y actuar, y en eso está la ANEP. Cuando desglosó o separó en 3 partes lo de la transformación educativa, la última fue la que acabamos de abordar. Mencioné al comienzo también la cuestión de la participación docente, que de algún modo la mencionamos cuando hablamos de la intención del gobierno, exactamente, de reinstaurar o de reinstalar los consejos desconcentrados, y también de otro aspecto que es el de la mayor carga de tareas, usted dijo administrativa, que desarrollan las y los docentes en este momento, producto de los cambios desarrollados por el gobierno anterior. ¿Se irá hacia un esquema de menos carga en ese aspecto para quienes dan clase? Estimo que sí, y creo que sí, y opino que sí. Pero eso es una decisión que es autónoma de la ANEP. Para quienes, digamos, no están interiorizado de lo que sí, tú dices. Claro, ahí está. No tienen tanto conocimiento del mundo educativo. ¿Cuáles son, poniendo ejemplos, esas tareas que ahora las y los docentes hacen que antes no hacían y que les sobrecargan? Bueno, por ejemplo, todos aspectos estadísticos, por ejemplo. ¿Tá? Toda la parte burocrática, que son la que les lleva más tiempo y le ha resultado engorroso y complejo para los docentes. Usted es docente. Sí, pero estoy un tanto... Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir al Bueno, respecto? vos sabés que me pasa esto, es increíble. Yo ejercí la docencia en forma honoraria con un grupo desde el año 95 hasta, salvo el 2017 que me tocó presidir la Cámara de Diputados, que no sabía cuánto me llevaba, ese año no di clases, todos los demás. Hasta hasta ponele junio del año 20. Porque en el año 20 sustituyo a Danilo Astori en el Senado. Entonces, para los que no están en el mundillo de la docencia, vos elegís las horas de un año para el otro, o tu grupo, en mi caso era un grupo. Y el horario que funciona en la Cámara de Diputados es uno, es de tarde, y el Senado es otro. Entonces, yo aproveché esa ventana que estábamos en pandemia y no había presencialidad. Pero después se iba a venir la presencialidad y yo iba a seguir en el Senado. Entonces, ¿qué me sucedió? Yo no fui parte en los últimos años como docente en el ejercicio de hace 4 años. Y si me preguntaras, es de las cuestiones que más extraño en mi vida, el estar en un aula y estar enseñando y eso. Entonces, la parte práctica, yo tengo las referencias y los relatos de mis colegas que así me han transmitido esto. Y me ha llamado muchísimo la atención una cantidad de compañeras y compañeros que, se jubilaron teniendo una edad para seguir todavía en la docencia. Eso ha pasado mucho. Y creo que tuvo que ver en parte con eso. Capaz que con mucho más cosas, porque hoy tenemos problemas de la civilización en que vivimos, las condiciones que vivimos, cómo llegan los estudiantes a las aulas, en qué condiciones desde el punto de vista humano. Nosotros mismos, yo creo que ahí tenemos que interpelarnos más a fondo, porque en el fondo del asunto es que a veces le ponemos a la educación una enorme cantidad de mochilas que son de otras áreas
de otras políticas públicas, de otras responsabilidades. Doy un ejemplo. Nosotros vamos a proponer, vamos a poner en marcha a la brevedad una campaña del bien público con respecto a la importancia de asistir a clase, ¿no? Sabemos que lo que antes era un problema más de educación media, ahora lo es desde la educación primaria, y datos estadísticos que así lo dicen. Sí, bien recientes, ¿no? En abril, Primaria informó que el ausentismo escolar crónico, esto es faltar a 10% más de las clases, que es un fenómeno que se profundizó luego de la pandemia, en 2024 se situó por encima de 65%. Bueno, estamos hablando de un problema estructural dramático. Entonces, ¿todo lo puede hacer la educación, los docentes y la ANEP? No. Le corresponde una responsabilidad fundamental, pero no exclusiva. Por lo tanto, creo que esto tenemos que tener una mirada general del gobierno y de la sociedad. Trabajar con los padres, con los representantes familiares, con los medios. Es decir, si no asumimos que es un problema que es del Estado o del gobierno de turno o de las autoridades de la ANEP de turno o el ministro de Educación de turno, que lo es, pero además es de generar conciencia de que la única oportunidad que tú tenés de desarrollo en tu vida familiar o personal es a través de los aprendizajes, bueno, yo creo que es complejo. Por lo tanto, esto sí debería ser una política de Estado, porque una situación estructural como la que tenemos es muy compleja. Además de esa campaña a nivel público para combatir el ausentismo, ¿qué otras acciones específicas desde el Ministerio de Educación y Cultura se están pensando? Bueno, yo creo que esa es una muy importante. Las segundas tienen que ver con el funcionamiento mismo de la ANEP, que, por ejemplo, vos tenés que ayudar desde ese lugar a que los contenidos y el transitar por las aulas y los centros educativos sea lo más estimulante posible. Y eso tenemos problemas. El Ministerio de Educación lo que va a hacer desde lo que le compete, bueno, hay algunas potestades legales a partir de la LUC, ya que nosotros no la votamos, que tiene que ver y que están formuladas cuando nosotros presentamos los nombres para el CODICEN, para su aprobación en el Senado. Ahí tenés el plan que nosotros presentamos y el proyecto educativo está contenido ahí, y a eso yo me remito. Ahora, después, en lo práctico, tenés áreas específicas para hacer. Vamos a tener responsabilidad, por ejemplo, con el tema bonos y becas, por ejemplo. Eso va a ser una competencia que aterriza en la ANEP, pero que tiene participación del Ministerio de Educación. Lo que tiene que ver con los diálogos y la construcción en formación docente y hacia una universidad de la educación, también jugamos un rol importante. En esos bonos y becas se pondrá como condición la asistencia, se controlará la asistencia a cambio de otorgar esos beneficios, por decirlo de alguna manera. Bueno, es un tema bastante polémico ese, ¿no? Yo creo que en principio sí, pero a ver, si recién tú diste los datos, que tenés un 65% de problema de asistencia estructural en primaria, y no hay un 65% de restricción de la asignación familiar, ¿verdad? Entonces, pensar mecánicamente, te saco esto y si te lo devuelvo vas a clase, es muy simplista. Es decir que a priori no sería esa. Yo quiero conversarlo con las autoridades de la ANEP y que ellos me digan, mira, tengo este camino. En general sí te diría que hay que buscar, pero no como la estrategia, porque no funcionó. O sea, si vos tenés el problema que tenés, la realidad es la realidad. O sea, no voy por un camino que está demostrado que solo no alcanza. Ya que mencionó la cuestión del bono, el director nacional de Educación, Gabriel Chirichi, en las últimas horas le dijo a Canal 10 que se está analizando adelantar el pago del bono de 2.500 pesos para 100.000 estudiantes de contextos socioeconómicos vulnerables, y el presidente de la ANEP, Pablo Casciani, había dicho que esto se podría empezar a pagar, inicialmente lo había dicho, en el año 2026 recién. Es decir que acá lo que asoma es un cambio de planes.
efectivamente se puede asegurar que es un hecho el adelantamiento del pago y qué ocurrió que se tomaría esa decisión. Bueno, estamos analizando la posibilidad de hacerlo, parcialmente, pero hacerlo. Pero todavía faltan definir una serie de acciones para, digamos, confirmarlo. Pero estamos yendo hacia ese camino. Lo que sí es 100% seguro es que se va a aplicar con el presupuesto 2026. Estamos dando pasos para poder hacerlo o adelantar una parte al menos de un objetivo y un compromiso de campaña este mismo año. O sea, los recursos van a estar contenidos en la ley de presupuesto que se supone se aprobará en el Parlamento en el segundo semestre del año, pero podría ejecutarse antes. Una parte. Ajá. Una parte. Cuando empezamos prácticamente este ciclo en el segundo programa, tuvimos 2 entrevistas y uno de los invitados fue el senador del Partido Nacional, Javier García, que compartió una mirada muy crítica del comienzo del gobierno y ejemplificó, al momento de decir el gobierno no está pudiendo hacer lo que se propuso, mencionando el hecho de que ese bono no se otorgó en los primeros días de gestión que coincidían con el comienzo de los cursos. ¿En algún momento estuvo planteado que pudiera hacerse en marzo de este año o eso no fue concebido así desde el programa del Frente Amplio? A ver, una política pública del partido que ganó está atada al presupuesto que aprueba el Parlamento. Entonces, nosotros estamos administrando los recursos que dejó el gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, si dejamos un país en unas condiciones o en otras, eso marca, no es casual. Si vos, como ha dicho el ministro de Economía Odone, tenés el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años, responsabilidad objetiva, cuando ese gobierno además nos había dicho que el principal problema era el déficit fiscal, que iban a sacar 900 millones de dólares de la grasa del Estado, que la seguridad era espantosa, que la educación era lo peor de lo peor. ¿Y qué pasó después? Y bueno, que tenemos un déficit fiscal muy grande, que tenemos una circunstancia de seguridad compleja, que tenemos una educación con números que duelen, y bueno, acá podemos tomar opciones, o entrar en la línea de pasarnos facturas todo el tiempo, o tratar de construir. Y nosotros vamos por lo segundo. A propósito del déficit fiscal heredado, aspectos como la pandemia y la sequía, ¿no deben ser tenidos en cuenta al momento de evaluar lo que dejó el gobierno anterior? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Pero todos tenemos contextos que en el momento más agudo se restringió y se achicó el déficit fiscal durante la pandemia. Pero después hubo un aflojamiento que terminó en esto. Ya que estamos entrando en aspectos presupuestales, ¿en qué situación está puntualmente, aunque no es toda la educación, si es la mayor parte en estructura, la Administración Nacional de Educación Pública? ¿Cómo fue tratada por la lógica presupuestal del gobierno pasado? Bueno, hubo achique, hubo reducción del presupuesto, eso es un dato de la realidad. Se explica cómo, entre otras cosas, para que la gente lo vea más tangible. Si vos tenés una reducción de horas o de clase, ¿no? para los profesores, y además tenés más estudiantes por aula, significa, entre otras cosas, una reducción presupuestal. Eso pasó, punto. Y bueno, ahora vamos a intentar ir hacia las propuestas que tenemos nosotros en materia presupuestal desde esta gestión. ¿Ya ha tenido instancias con el equipo económico para colocar las prioridades y las aspiraciones presupuestales del Ministerio de Educación y Cultura en el proceso de redacción del proyecto de ley de presupuesto que llegará al Parlamento este año? No, nosotros estamos en esta etapa en lo que refiere a rendición de cuentas y esperamos en las próximas semanas empezar a aterrizar las aspiraciones presupuestales del Ministerio de Educación y Cultura, que bueno, tiene objetivos muy importantes. Y esos objetivos también tienen que tener un correlato desde el punto de vista presupuestal, obviamente. Por ejemplo, hablamos bastante de educación. Si vamos a cultura, nosotros, por ejemplo, en materia de cultura, queremos hacer un relanzamiento de la territorialidad de la cultura
la educación y la innovación en el Uruguay. No vamos a volver exactamente a los centros MEC, pero sí al concepto de llegar o intentar llegar o procurar llegar a los lugares más lejanos del país. ¿Y por qué no se va a volver exactamente a los centros MEC cuando los cambios que introdujo el gobierno pasado a esos centros fueron muy cuestionados por el Frente Amplio? Porque creemos que tenemos que tomar la experiencia de los gobiernos del Frente, tenemos que trabajar sobre eso y sobre esta administración pasada, y queremos hacer cosas que tengan base sobre ello, pero también distintas. ¿Y cuáles serían las innovaciones? Bueno, yo no le voy a adelantar la película hoy, digo la verdad. ¿La idea previa cuál es, por lo menos? Y la idea previa es llegar con cultura, educación e innovación a los territorios más lejanos del interior. Eso es un poco la idea, articulando con quién, por supuesto con los gobiernos departamentales y municipales, y también con la sociedad civil que se vincula a estos temas en los distintos departamentos del país. Esa es la idea. Antes de seguir en la agenda de cultura, que también la teníamos prevista, hay un aspecto educativo fundamental del que se habla mucho, hay quienes cuestionan que se hable de números, que es la famosa aspiración de llegar a 6% del Producto Interno Bruto asociado a aspectos vinculados con lo educativo, con lo científico y 1% más para investigación y desarrollo. Uh-huh. ¿Es una utopía pensar en eso para este periodo de gobierno? No lo puedo decir. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible a esa meta. Pero bueno, eso es una definición en su conjunto del gobierno que va a tratar de ir hacia esa meta. Eso es un poco el compromiso, ¿no? Esa lógica vinculada al déficit fiscal y a deudas generadas por el gobierno anterior que mencionaba, ¿está ya, no sé, modificando a la baja aspiraciones de los distintos ministerios, o por lo menos del suyo, pensando en ese presupuesto que va a venir? Bueno, esa discusión la vamos a tener en agosto. Por lo tanto, yo preciso tener conversaciones de mayor profundidad con mi propio gobierno para dar una respuesta a fondo a esto. Es claro que no se puede ignorar la situación económica general del país y los cambios que se están produciendo en el mundo a partir de Trump y todas las consecuencias que trae, y la necesidad que tiene el Uruguay de crecer para hacer políticas públicas a las cuales aspiramos. Esto es, sobre todo las sociales, ¿no? Mejorar temas de salud, vivienda, educación y seguridad. Retomando la cuestión cultural, ¿qué va a pasar con la Biblioteca Nacional? El anuncio de cierre temporal para público en general, con excepción de investigadores e investigadoras, se conoció días atrás, tuvo enorme repercusión y por el momento no sabemos cuándo estaría en condiciones de reabrir y qué planes e inversiones se van a ejecutar en el medio para que esté en mejores condiciones. ¿Hay alguna certeza al respecto? Bueno, en primer lugar, yo siento que hubo una enorme hipocresía en el debate en torno a la Biblioteca Nacional. Yo, si ustedes hacen encuestas y demás, cuántos años pasaron de cualquier persona en el Uruguay para que ingrese a ser usuario de la Biblioteca Nacional? Porque la Biblioteca Nacional, se ha dicho, es un símbolo de la cultura, ¿verdad? Bueno, ¿qué diferencia había entre el 99.99% de los montevideanos entre pasar por el Monumento del Gaucho o la Biblioteca Nacional? Ninguno. Porque acá, en el fondo, todos los que se llenaron la boca hablando de la Biblioteca Nacional y se pusieron horribles, se escandalizaron, no han ido, no van, y no es algo pecaminoso que no vayan. ¿No es exagerado decir todos cuando muchas personas hemos pasado por ahí por asuntos de estudio, por intereses? Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que usted fue a la Biblioteca Nacional? Y hace unos cuantos años, capaz que 15, qué sé yo. 15, 20 años. Sí, cuando era joven, podríamos decir. Exacto, y bueno, a todos nos pasó eso. Pero entonces, horrorizarse porque la Biblioteca Nacional haya discontinuado la atención al público en general, que entran, según leí en reportaje de la directora hace poquito, entre 15 y 20 personas por día, en un país que su área metropolitana tiene 2 millones y pico de personas, y Montevideo tiene 1,5 millones, y entran 15 o 20 por día.
suena mucho todo lo que se hizo en torno a eso. Si a mí me dicen, por ejemplo, el día que se eligió para comunicar la situación. El Día Nacional del Libro. Por eso, la forma o errores que se pudo haber realizado en la comunicación pública, me parece natural que sea opinable y cuestionable, no dudo. ¿Entiende que hubo errores de comunicación y que el día fue inoportuno? No, pero bueno, yo entiendo que se pueda interpretar así. Acepto que se pueda interpretar así. Ahora, desde ese lugar, la Biblioteca Nacional mantiene, por decir algo, 95%, hoy que estamos hablando acá, el 95% de las acciones que venía haciendo hasta la semana pasada. Esto es, todos los investigadores, que son los que van, nacionales o extranjeros, siguen yendo. Todos los que, no sé, imprentas, editoriales, Consejo de Derecho de Autor, que utilizaban los servicios para ello, los siguen utilizando. ¿Qué es lo que se discontinuó? Se cerró. Se cerró el acceso al público general. La pregunta es, ¿qué público general iba? Entonces, las personas que hablaron con tanta, entre comillas, autoridad sobre eso, mucha gente que en las redes se recontracolgó de esto, no iban nunca a esto. Entonces, yo creo que si hubo alguna virtud en esto es que el Uruguay empezó a hablar de la Biblioteca Nacional a partir de esto. Nadie hablaba. Si usted repasa las comunicaciones públicas de algunas organizaciones que se dicen hoy muy preocupadas por esta situación. ¿A cuáles alude? No voy a decirlas, pero, porque no quiero. No, pero digo, ya que estamos haciendo una crítica, sería interesante saber a cuáles se refiere. Es cuestión de buscar. Yo lo que digo que alguna de ellas no leí nada en los últimos años respecto a ello. Y acá, lo que es objetivo es que hay una situación, digamos, compleja de la Biblioteca Nacional de los últimos 40 años, por decirlo de una manera. Es decir, yo no le atribuyo al gobierno anterior tal o cual cosa, no está en eso. ¿Tá? Sí digo que la situación de la Biblioteca Nacional es que tiene muy pocos funcionarios respecto a los que tenía hace unos años, que bajó con respecto a la prepandemia la cantidad de horas de atención, que la atención es más deficitaria y que las condiciones de quienes trabajan ahí no son las deseables. Escuchándolo, da la impresión de que, o uno ratifica la sensación de que fue estratégica la comunicación y el momento y el día elegidos. Usted, si es que es así, ¿participó de ese proceso de discusión previa que desembocó en se sale tal día y se anuncia esto? Sí, claro. O sea, usted respalda esa respaldo a las dos compañeras, que son dos mujeres jóvenes, y que tomaron esa actitud valiente de hacerlo. Y nosotros, el 18 de junio, vamos a ir al Parlamento, como es lógico que vayamos, y está muy bien que nos convoquen a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y vamos ahí a informar la situación que nosotros vimos de la biblioteca, los pasos que se dieron, los pasos que se están dando ahora y las propuestas que vamos a hacer hacia el futuro. Porque ¿cuál es el punto? ¿Por qué pasa que tiene tan poco uso y usted hace 15, 20 años que no va a la biblioteca pública como usuario y yo muchos más que usted? Porque el acceso al conocimiento pasó por otro lado. Y lo que era las bibliotecas en general en el siglo XX, o para poder estudiar, aprender y hacer carreras, no lo es de hace un tiempo largo. Entonces, no habrá que empezar a pensar en que tenemos que, digamos, reinventar, repensar la utilización de ese tipo de, digamos, de edificios que son las bibliotecas, que tienen el acervo cultural, que tienen el acervo educativo, con otra mirada, con otra usabilidad de esos espacios. Usted recién habló de una cercana comparecencia ante el Parlamento para dar explicaciones sobre esto y dijo los pasos a dar. ¿Es posible pensar en que antes del final del actual periodo de gobierno, falta mucho, ¿no? Este periodo de gobierno va hasta marzo del año 2030, vuelva a haber atención al público no investigador en la Biblioteca Nacional? Sin duda, lo va a hacer a la brevedad. Yo hoy no le puedo decir el plazo. ¿A la brevedad? Sí. ¿Este año? Espero este año y si no será el comienzo del año que viene.
Pero insisto, ese no es el punto de fondo, porque, a ver, son gente muy valiosa, los ciudadanos, los 15 o 20 que entran por día, hay que quererlos mucho, ¿verdad? Digamos, son altamente valiosos. Pero en realidad tenemos una estructura funcional, tenemos un acervo cultural a cuidar y a trabajar. El objetivo debería ser que sea un espacio mucho más amigable y utilizable. Esa es la discusión de fondo. Entonces, sí puede ser, insisto, compartible o no, el día, cómo se comunicó, lo que sea, pero el fondo de lo que pasa es que vos tenés un edificio en un lugar estratégico de Montevideo que debería dar un servicio distinto y que tendría que tener una función distinta, como pasa con otras bibliotecas en el mundo hoy, que obviamente tienen una inversión económica muchísimo más alta, pero se puede pensar en un proyecto que sea a largo plazo y que sea, digamos, voy a utilizar una palabra hoy acá, modular. ¿Qué significa? Que empezás por unos pasos, después vas por otro y por otros, y así. Pero esto hasta ahora no ha sucedido. Para cerrar, Maía, cuando estaba capaz que más presente la discusión la semana pasada, entrevistamos, entre otras personas, para hablar de este tema, al exdirector de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, que se desempeñó durante el gobierno pasado, y abordamos con él, entre otras cosas, la cuestión de la falta de personal o las carencias en materia de recursos humanos que desde distintos ámbitos, por ejemplo, el sindicato de quienes trabajan en la biblioteca, se han marcado como uno de los grandes problemas. Trujillo habló de que en términos de personal presupuestado, después hay otras personas que también prestan servicios, hay unas 55 personas, y dijo que cuando él asumió eran cerca de 70. Dos preguntas en una. Efectivamente, ese es el número de personal presupuestado. Y la segunda, ¿este gobierno tiene previsto incorporar más gente? Bueno, esto se enmarca primero, por la información que yo tengo, en el periodo pasado se terminaron desvinculando laboralmente 62 personas del 20 al 25. Es decir, menos gente, ¿verdad? O sea, quedó menos gente trabajando. Tenemos un problema general que es generacional también. La gente, hoy leí, no me acuerdo en qué matutino más temprano, que el funcionariado público uruguayo está muy envejecido promedialmente respecto a América Latina. Entonces, tenés muchas personas en condiciones de jubilarse. Y la responsabilidad nuestra es que las personas que están trabajando, hacer el máximo esfuerzo posible, sin prometer cosas locas, para que las condiciones donde trabajan en el Estado, sea la biblioteca o en otro lado, sean las mejor posibles. Eso, por supuesto, tiene una parte presupuestal, tiene una parte también de los vínculos perdón, y el funcionamiento. Bueno, esas son de las cosas que nosotros queremos mejorar y corregir. Entonces, me parece que está bien porque se empezó a hablar de la Biblioteca Nacional. ¿Va a ingresar más gente a trabajar a la biblioteca? Bueno, eso tiene que ver con normas presupuestales. Y hoy ahí está vigente el 3x1 que puso este gobierno. El gobierno anterior. Es decir, este gobierno que se fue. Y eso, aplicado a rajatabla, ha generado complicaciones. No hay todavía entonces una respuesta con respecto a si ingresará o no personal, dependerá del proyecto de ley de presupuesto, interpreto. Sí, claro, podemos tomar algunas medidas previas, pero insisto, eso lo vamos a hablar el próximo 18 de junio. José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, gracias por esta conversación, por esta entrevista con La Mañana de la Diaria, y hasta la próxima. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, felicitaciones por el trabajo y el emprendimiento. Muchas gracias.